Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es César Rebelles y soy técnico del Departamento de Consultoría y Formación de Stenda. Estamos hoy aquí para celebrar el taller International Management, claves y mecanismos para la protección en el comercio y negocio internacional. Durante el mismo, de manera práctica, concisa e ilustrativa, podremos conocer los principales riesgos a la hora de contratar o negociar en un ámbito internacional, asentando las bases para evitar las incertidumbres que nos acechan en dicho entorno. Este es un módulo que forma parte del índice de contenidos del curso International Management, que es un curso 100% online impartido por Stenda en colaboración con Instituto Cajasol, contando con docentes experimentados en sus áreas, como es el caso de nuestra ponente de hoy, Raquel Palacios. Es un curso de 365 horas lectivas y en el cual se realizará un proyecto de integración de la empresa tutorizado por los profesores del curso. El precio es de 155 euros y a los que sean calificados como aptos se les entregará un diploma certificado por Stenda. Ahora os dejaré en el chat el enlace a la convocatoria. Bueno, Raquel Palacios es abogado especialista en shipping y trading, esto es Derecho y Compraventa Internacional, Marítimo y Logística. Básicamente, su especialidad es la mercancía. Se gradúa por la Universidad de Jaén, por ser de allí precisamente, y posteriormente durante 2 años y medio se especializa por la Universidad París 12 en Comercio Internacional, realizando sus prácticas en el propio París, en la UNESCO. Durante sus estudios participó en diferentes programas internacionales auspiciados por la Comisión Europea. Su carrera profesional ha pasado por despachos como Garrigues durante 10 años, más tarde el Lenner, y en la actualidad lleva su propio despacho y se dedica en paralelo a la docencia, a la cual se ha venido dedicando desde el año 2012, como ponente en distintas instituciones, incluyendo Cajasol, en el Máster de los Negocios Internacionales. Igualmente colabora con instituciones empresariales internacionales en distintas áreas relacionadas con la compraventa internacional y la logística. Antes de ceder la palabra a Raquel, quisiera comentar que durante la ponencia se pueden realizar preguntas por el chat. Si bien estas serán comunicadas al ponente, pues en los descansos para ello, y si no, al final del taller. Así que, bueno, dicho esto, sin más, damos comienzo a la jornada y cedo la palabra a Raquel. Hola Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes, César, y buenas tardes a todos los participantes, a los que, bueno, quiero en primer lugar dar la enhorabuena por elegir dedicar estos minutos al mundo del management internacional, al mundo de los negocios internacionales y a los que animo a, bueno, a seguir este curso con el que estamos muy motivados y tenemos muchas ganas de comenzar con ello. En segundo lugar, César, y con independencia de las preguntas que vayan realizando y que vamos a contestar al final de la sesión, si los participantes desean o quisieran decirnos a qué se dedican, cuáles son sus inquietudes o cuál es el objetivo por el cual están hoy aquí o qué pretenden, pues bienvenidos son bueno, a exponerlo. Sí, siempre que te parezca bien, César, por supuesto. Sí, me parece adecuado. Todo lo que sea interactuar con nosotros en esta ponencia, bienvenido sea, ya sea por el chat, incluso, bueno, si no tienen tiempo, cualquier duda que tengan sobre esta ponencia, pueden contactar directamente tanto con Raquel como conmigo. Perfecto, César. Pues lo que se trata es de que todos participemos, de que todos salgamos con alguna nueva idea o con alguna idea ya consolidada y que sea de provecho. Ese es el objetivo de esta webinar, ¿de acuerdo? Bien, pues si os parece, empezamos con la presentación. Nuevamente deciros que el objetivo de esta webinar es ser muy prácticos y esa practicidad o esa vocación de ser ejecutivos viene precisamente de muchos años de experiencia por mi parte y de saber identificar cuál es el problema a los cuales se enfrentan mis clientes en su día a día en un entorno internacional. Bien, pues pasamos al análisis de las diapositivas y, por favor, paradme cuando decidáis que merece la pena hacerlo porque tenéis una duda o tenéis alguna manifestación que os resulte relevante. Bien, los mecanismos de protección internacional me resultan muy interesantes porque si algo he aprendido es que existe una incertidumbre a la hora de salir al exterior y que viene dada precisamente porque nos exponemos a un mundo desconocido. Realmente entendemos que somos susceptibles
de padecer algún riesgo imposible de resolver. Bueno, pues precisamente lo que venimos a deciros aquí es que esos riesgos son inherentes a cualquier aventura empresarial, sea o no en el exterior, y que tienen una solución mediante la anticipación que nos puede dar una comodidad y, por lo tanto, una confianza a la hora de salir al exterior. Y salir al exterior no significa solamente vender hacia el exterior, sino también comprar en el exterior o bien prestar servicio en el exterior o lo contrario, es decir, la actividad del importar, exportar, bien sea servicios o bien sea productos. Bien, los mecanismos a los cuales podemos acudir a la hora de protegernos en un entorno internacional son, por un lado, aquellos precontractuales, es decir, aquellos que nos sitúan en un escenario que puede resultar confortable a la hora de negociar y preparar nuestro futuro contrato internacional, bien sea de compraventa, de prestación de servicios, de distribución, de comisión o lo que en cada caso corresponda, y que vamos a analizar muy someramente a continuación. Por un lado, por tanto, tenemos los precontractuales y por otro lado vamos a tener los contractuales y que van a venir dados por una regulación que existe en comercio internacional, en el mundo de los negocios internacionales y que está basada precisamente en una autorregulación que se dan los operadores del comercio internacional para interactuar y que se va a estar precisamente pivota sobre los usos y costumbres en el comercio internacional. Bien, pues estos mecanismos contractuales ya veremos que se rigen por unas normas que no siempre están sujetas a una normativa nacional, sino por vía indirecta y que resultan muy prácticas porque hace que todos los operadores del comercio internacional y del mundo de los negocios internacionales hablemos un único vocabulario, lo que nos va a ofrecer esa confianza o ese plus que a veces necesitamos a la hora de enfrentarnos a ese mundo internacional de los negocios. Dentro de esos mecanismos de protección internacional, tenemos que ver la protección de nuestra inversión económica en el exterior. ¿Cómo se puede hacer? Pues a través de diferentes modelos de integración empresarial. Muchos de ellos estoy convencida de que ya los conocéis o os sonarán, incluso algunos son de práctica a nivel del mundo de los negocios nacional, por así decirlo, o mejor vamos a llamarlo doméstico, porque ya que estamos aquí tenemos que saber que nuestro mundo de los negocios internacionales se mueve en nuestro ámbito doméstico, que va a ser el que regulen nuestras normas de aplicación nacional, nuestro ámbito intracomunitario y nuestro ámbito internacional, que va a ser cuando rebasemos esas fronteras de la Unión Europea. Bien, bueno, pues estos mecanismos de integración empresarial nos van a ofrecer de alguna manera, mediante diferentes fórmulas, salir al exterior con una capacidad económica reducida, media o alta, en función de lo que queramos emprender. Por un lado, nos encontramos con los consorcios y grupos de exportación, que son aquellas empresas que tienen capacidad económica reducida en un momento determinado y que deciden agruparse para tener unos medios administrativos comunes y así poder salir al exterior con diferentes actividades como son la de promoción, la de comunicación, etcétera. De esta forma, poner en común medios y estos medios le van a servir a todas estas empresas para poder realizar su actividad en el exterior. Posteriormente, y paralelamente tenemos los acuerdos de distribución cruzada, que son aquellos acuerdos empresariales en los que determinados empresarios, según el producto que tenga, deciden adentrarse en un mercado para, a través de esos productos complementarios, como puede ser, por ejemplo, vender un refresco y cualquier tipo de snack, y adentrarse así en un mercado, compartiendo también esos medios administrativos y empresariales
así como experiencias a la hora de adentrarse en ese mercado. También tenemos los acuerdos de piggyback o portage, que son acuerdos en los cuales diferentes empresas se van a poner en contacto para, una vez que una de esas empresas tiene un canal de distribución ya consolidado en un país determinado, lo ofrece a otra empresa, o bien otra empresa que desea realizar esa actividad en el exterior, ve útil ese canal de comercialización que tendría esa otra empresa ya implantada en ese país de destino. Y entonces lo que va a hacer es que a cambio de esa comisión va a utilizar ese canal de distribución para introducir su producto o para, digamos, ofrecer un paquete de servicios determinado en ese país al cual nos queremos dirigir. De esta forma, digamos que vamos a tener asegurado pues, ese producto o ese servicio en el país de que se trate. ¿Cómo? Conformando o consolidando precisamente esa actividad de promoción empresarial. ¿Por qué? Pues simplemente porque ya tenemos ese canal comercial, ese canal de distribución que ya ha emprendido otro empresario y por lo tanto no tendríamos que invertir en este. También tenemos la agrupación económica de interés económico, la agrupación europea, perdón, de interés económico, que está destinado a determinadas empresas y a determinados proyectos, grandes proyectos, pues bien de navegación aérea o incluso ferrocarril, la SENSEF, en fin, hay diferentes agrupaciones europeas de interés económico ahora mismo en Europa. Por ejemplo, puede sonar la cadena ARTE, que pues sería un tipo de agrupación europea de interés económico y que sí que está enfocada, digamos, a proyectos con unas inversiones económicas, digamos, bastante altas. Las joint venture corporativas y contractual consorcios, perdón, que es similar a una UTE, que es cuando acudimos con otras empresas a licitaciones internacionales y que mediante esa agrupación empresarial en los que cada empresa va a mantener normalmente su personalidad jurídica, podemos juntos acudir a esas licitaciones internacionales. Esto es muy interesante, sobre todo para aquellas empresas que se dediquen pues, a obra civil, a ingeniería, etcétera. Y por último tenemos cuando abrimos una filial o una sucursal en un país extranjero y que también es una fórmula empresarial de concurrir, pues digamos, en un mercado extranjero. Por otro lado, y en otro segmento, seguimos en nuestros mecanismos de protección precontractual, tenemos algunos instrumentos de carácter jurídico y de costumbre anglosajona, porque ya os adelanto y veremos también en el curso que el mundo, queramos o no, se divide en dos, que es la cultura jurídica anglosajona y la cultura jurídica de tradición romanística, que en este caso pues, sería pues, la española, la francesa, la alemana, la italiana y luego aquellos países que son afines a este tipo de culturas por diferentes razones políticas. Bien, pues esos instrumentos de los que antes os hablaba, que son de carácter contractual y jurídico, más que empresarial, como veíamos antes, son, por ejemplo, las cartas de intenciones, los memorándum de acuerdo y los, lo he puesto en inglés, ¿vale? Pero bueno, para que ya no suene esta terminología, porque es muy importante en el mundo de los negocios internacionales manejar la terminología y los acuerdos de confidencialidad. Las cartas de intenciones, por ejemplo, cuando vayamos a una feria internacional, que últimamente pues, con el COVID, pues la asistencia a lo mejor física se ha visto en algún caso disminuida, pero volvemos a ellas, pero no solamente para eso, sino para cerrar una reunión con alguna empresa que nos interese y demás, vamos a establecer o vamos una comunicación formal a través de estas cartas de intenciones en la cual digamos qué es lo que queremos de esa empresa para que esa empresa, esa sociedad o ese posible objetivo vea que puede existir una sinergia de intereses. Pues estas son las cartas de intenciones. Estas cartas de intenciones van a ser utilizadas por el destinatario para poder justificar, por ejemplo, ante un consejo de administración o ante su propia empresa, pues la celebración de esa reunión con esta persona determinada
y no con otra. También tenemos los memorándum de acuerdo, que es cuando dos empresas o cuando dos sujetos, dos operadores internacionales deciden sentar las bases de una negociación futura, llevan al efecto este contrato o este precontrato en los cuales sientan las bases sobre las cuales van a pivotar sus acuerdos y sus conversaciones respecto de aquel contrato que se persigue. Como os he dicho, se trata de contratos, bueno, de precontratos cuya eficacia jurídica será la que quieran las partes, pero que además tienen un carácter anglosajón, o sea, tienen una cultura anglosajona y por lo tanto están muy en boga y se utilizan muchísimo a la hora de salir al exterior. Y por último tenemos nuestros contratos de confidencialidad, en los cuales antes de firmar un acuerdo o antes de firmar un pacto de compraventa, de distribución, de prestación de servicios, vamos a proteger aquello que merezca la pena o que nosotros entendamos que es crucial y que nos diferencia de la competencia dentro de nuestra empresa o nuestro servicio, más allá de las patentes y de las marcas y de la propiedad intelectual o industrial, que luego veremos, pues igual, si vamos a hablar de precios, a mí no me conviene que se sepa por parte de otros operadores o que tú puedas decir o que nuestro interlocutor pueda hablar de aquellos rappels, de aquellas rebajas que hacemos. Pues a mí igual me interesa proteger esta información, pero igual que me puede interesar, si vienen a visitar nuestra fábrica, que, bueno, pues que no salte a la competencia o que no me comparen con la competencia en, bueno, pues determinados procesos y demás. Pues esto con un contrato de confidencialidad se va a poder proteger. Ese contrato de confidencialidad va a versar sobre aquello que yo entiendo que es sensible dentro de mi actividad. Y hay veces que se hacen como muy a la ligera, sin detallar, sin especificar. Bueno, pues yo os invito a que hagamos un esfuerzo y un ejercicio de decir qué es lo que me diferencia de la competencia y qué es lo que nunca me gustaría que la competencia supiera, ni muchísimo menos surgiera como un motivo, digamos, de subasta al mejor postor por parte del que podría ser mi cliente. Bien, pues con estos contratos de confidencialidad vamos a poder evitar esas cuitas, esas dudas, esos a veces incluso malentendidos temores a que pues yo no voy a decir esto, no voy a enseñar aquello otro, pues que sepamos que eso se puede proteger y que existen contratos blindados. Y estos contratos además tienen alta admisibilidad en el mundo internacional, con lo cual va a dar igual, efectivamente, que estemos en España, que estemos en otro país del entorno europeo o nos vayamos a Oriente Medio y demás, que este tipo de contratos se manejan en el mundo internacional y, por lo tanto, no van a estar, digamos, sometidos a esa posible cultura jurídica nacional que digamos, pues que este contrato no se entiende en determinadas culturas. Sí, son internacionales, se entiende, están adaptados y forman parte de los usos y costumbres en el comercio internacional estos tipos de precontratos. Bien, pasamos ya a los mecanismos de protección contractual. Como ya os adelantaba, cuando nos adentramos en un mercado exterior, confluyen distintos ordenamientos jurídicos, pero también cultura general, es decir, y eso es importante saberlo, es decir, conocer nuestro producto, la acogida de nuestro producto o servicio en el mercado de destino, porque no todos los productos son hábiles ni todos los servicios para un determinado país y viceversa, ¿no? Es decir, que un determinado país puede que tenga cerradas las fronteras para un determinado producto o servicio. Bien por cuestiones de política, bien por cuestiones de economía, porque, bueno, pues resulte antieconómico llevar determinados productos o servicios a un país, etcétera. En el contrato internacional
a mí me parece algo absolutamente divertido y extraordinario porque las partes crean su propio entorno jurídico. Es decir, mediante un buen contrato, todas estas incertidumbres de las que hablábamos, de salir al exterior, pueden desaparecer y desaparecen. ¿Cómo? Las partes crean ley, incorporan a su contrato lo que estiman por conveniente, siempre y cuando no estemos hablando de determinados productos o de servicios que son ilegales, bien en el país de origen, en el país de destino o porque se consideren sometidos a determinada legislación, como es el caso, por ejemplo, de las armas, etcétera. Bien, pues como os decía, un buen contrato es la clave para llegar a un mercado exterior con absoluta comodidad, con absoluta confianza y sobre todo vamos a crear un entorno particular. Y eso es posible. ¿Por qué? Porque existe la libertad de pacto en el mundo del comercio internacional. Que no se nos olvide que desde romanos, fenicios y desde, bueno, desde que nos remontamos al principio de los tiempos, el hombre ha salido al exterior. Hemos llevado a cabo negocios internacionales que se han regulado superando las fronteras normativas y administrativas. Por eso en comercio internacional, los operadores comerciales crean entornos comunes. Bien, siempre me gusta decir que la mejor defensa es la prevención. Yo soy abogada que, bueno, que me togo y llego a sala, pero es lo que siempre hay que evitar. Y en el mundo del comercio internacional, más. ¿Por qué? Porque quizá no tengamos la capacidad de llegar pues, a unas medidas cautelares, a unos embargos, etcétera. Por lo tanto, vamos a habilitar en nuestros contratos aquellos mecanismos que nos permitan una negociación clara, llegar a acuerdos. Siempre, siempre aconsejo que la mejor forma de perder es controlar lo que uno quiere ganar. Y eso es muy importante y se puede dejar bien establecido en un contrato. Entonces, ¿cuál va a ser en nuestro contrato internacional el objeto de protección? Pues bien, va a ser el producto, bien en el mercado de origen o en el destino, vamos a desarrollarlo, la protección del pago y la recepción del producto, ¿de acuerdo? Cuando sobre todo estemos hablando de compraventa, pero no solo de compraventa, si hablamos de prestación de servicios, de realizar cualquier actividad en el exterior, garantizar el pago es muy importante. Bueno, es el objeto realmente. Y la protección del éxito de la operación. Bien, que sepamos que si somos capaces de manejar la cadena de regulación internacional, la cadena logística, la normativa en el país de origen, en el país de destino, somos capaces de garantizar, quizá no de garantizar porque el riesgo cero no existe, pero sí vamos a ser capaces de llegar a nuestro país de destino en un ambiente confortable y de confianza con con la otra parte contratante. Quiero decir, ¿por qué? Porque más allá de celebrar un solo contrato, lo que necesitamos es encontrar un nivel de reputación óptimo como operador de comercio internacional. Pues pasamos a explicar cada uno de estos detalles que a mí y en estos pocos minutos me parecen relevantes a la hora de salir al exterior. Bien, como os decía, la protección comienza por el conocimiento de mi interlocutor, el conocimiento del país al que me quiero dirigir, la cultura de ese país. ¿Cómo funcionaría mi producto en ese país? ¿Cómo han funcionado los anteriores? Porque el mío sí, el resto no, etcétera. ¿Por qué? Porque nos va a aportar seguridad y la seguridad al final yo creo que es uno de los pilares del éxito. Como os decía, es muy importante el conocimiento del mercado de destino, del producto a comercializar y el conocimiento de los factores de riesgo, es decir, la logística, los seguros y sobre todo también, como hablábamos, ese contrato al que os hago o en el que os hago mucho hincapié, perdón. Bien, y el conocimiento muy importante de la normativa específica. Esto viene del conocimiento de nuestro producto y del país de destino. Si nuestro producto está sometido a una regulación específica, por ejemplo, las bases NANDO,
que son aquellos organismos homologados por la Unión Europea para certificar un determinado producto, pues vamos a tener que conocer cuál es nuestro producto, con qué certificado tiene que ir acompañado para llegar a ese país de destino donde probablemente existan unas exigencias de normativa y administrativas que también hemos de conocer para llevar con éxito nuestro producto a ese país o para prestar los servicios de que se trate en ese país de destino. Bien, muy importante. Y aquí os invito al maravilloso mundo de los Incoterms. Creo que algunos de los asistentes seguro que los manejan a la perfección y también de los términos de fletamento. Cuando me dirijo al fletamento, sobre todo estoy refiriéndome a aquellos casos en los que se hace un fletamento de buque con alguna compraventa, etcétera. Sí que últimamente el comercio internacional se mueve por carga unitarizada, es decir, por contenedor. Tenemos nuestros conocimientos de embarque, pero no podemos perder de vista, por ejemplo, que de aquí de Andalucía pues está saliendo mucho mineral, sale cereal, es decir, y salen cargas a granel que sí merecen ese fletamento de buque. Bien, pues cuando hablamos de Incoterms, yo he visto por mi práctica que se utilizan un poco a la ligera, no se introduce bien el Incoterms, la dirección no se especifica bien y eso nos va a llevar a un problema. ¿Por qué? Porque en comercio internacional es muy importante no dejar nada a la interpretación. En tanto en cuanto seamos claros y pongamos bien nuestro Incoterms, no habrá ningún problema. Dicho esto, señores, bien, creo que tenemos una pregunta. Perdón, interrumpo. Buenas tardes. ¿Quién nos ayuda a redactar dichos contratos? ¿Qué empresas nos pueden asegurar dichos cobros internacionales? Bueno, pues José Antonio, decirte que ayudar a esos contratos, mira, por un lado existe la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que tiene unos contratos tipo, pero por otro lado te vas a tener normalmente que asesorar de determinados profesionales que se dedican a ello y que como se dedican a ello van a acertar en la forma de realizarlos, van a invertir menos tiempo. Por eso yo os invito a que, más allá de dirigiros a profesionales que entiendan, profesionales que tengan experiencia y que, como hemos dicho, que tengan conocimiento sobre el asunto. Tengo compañeros que lo hacen fenomenalmente bien y si no, insisto, la Cámara de Comercio Internacional, CCI, que son sus siglas, em, tienen esos contratos a disposición de distribución, de comisión, que se adaptan perfectamente a las necesidades de los distintos operadores, que son contratos tipo, porque ya veremos, están ese tipo de contratos que son tipo, los Incoterms también son tipo y se regulan por la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, nos movemos en un entorno en el que es fácil adquirir esos conocimientos, bueno, fácil, relativamente fácil, en tanto en cuanto queramos hacerlo, porque los organismos internacionales no gubernamentales, en muchos de los casos, son los que ponen a disposición de los distintos operadores esos instrumentos y que están a nuestro alcance. Las empresas que aseguran esos dichos cobros internacionales, mira, pues esos cobros los vamos a asegurar, por una parte, con nuestro contrato, bien porque exijamos garantías en el propio contrato, que pueden ser avales, pueden ser otro tipo de garantías, pueden ser performance bond, ¿vale? Que son un tipo de garantías que emiten determinadas aseguradoras que tienen, pues digamos, un ámbito internacional, pero también vamos a tener productos bancarios, que es lo que llamamos pues tema de seguros de cambio, y otros mecanismos como la carta de crédito, ¿vale? Las remesas documentarias, es decir, los medios de pago internacional, que van a asegurar esos pagos. Por eso os decía, José Antonio, que es muy importante el conocimiento de todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, porque están ahí y se utilizan. Y es muy, para mí es necesario que adquiráis estos conocimientos porque os van a permitir, yo entiendo vuestra incertidumbre a la hora de decir, oye, ¿cómo aseguro el pago? Pues existen instrumentos, desde nosotros mismos con nuestro contrato hasta un tercero que puede ser una aseguradora por una performance bond o por esos medios de pago internacional a través de diferentes bancos. José Antonio, ¿ha quedado claro o, o tienes alguna duda adicional?
Bueno, continúo con la presentación. Paloma. A ver, buenas tardes, Raquel. Tengo una duda sobre cómo proteger. Cogí despertador del proveedor. Bien, Palomas, esto es un tema puramente aduanero, ¿vale? La mercancía que por aduanas tenemos que especificar el código de exportador. Vale, supongo que te estás dirigiendo a países fuera de la Unión Europea, en este caso, claro, efectivamente es una exportación, pues es un tema aduanero puramente y vas a tener que hablarlo, entiendo que estáis trabajando con transitarios o con algún operador logístico. Y en este caso tendrás que hablar con tu transitario, ¿vale? U operador logístico para ver si efectivamente ese código te lo puede conseguir. Si estamos hablando de determinadas figuras que la agencia tributaria exige a la hora de exportar como exportador autorizado, etcétera, vais a tener que pasar por una serie de procesos que ya están regulados, unos procesos además que dependen de la Unión Europea, porque estamos exportando, ¿vale? Y entonces tendrás que someterte a este tipo de procesos. Tengo poca información por tu pregunta, pero si quieres en el turno de pregunta, me explicas un poquito más a qué te refieres y te digo si es un tema de transitario puramente o si estamos hablando de un tema que tenga que ver con un proceso por el cual tienes que pasar por la agencia tributaria. Bien, Paloma. Gracias a vosotros. Seguimos con la exposición. Bien, como os decía, los Incoterms. Yo soy una enamorada de los Incoterms. El juego de los Incoterms es absolutamente alucinante porque nos permite conocer el riesgo, los gastos y la documentación con solamente 3 letras. 3 letras que van a resultar absolutamente trascendentes si queremos llevar a buen efecto toda nuestra transacción internacional. Es para mí un mundo maravilloso que mucha gente dice conocer, pero pocos realmente se han dedicado a su estudio y por eso se cometen, en mi opinión, muchos errores que normalmente son aprovechados por la parte que más conoce del Incoterm. Y en este curso de Management Internacional que Stenda junto con Cajasol va a impartir, lo vamos a estudiar en profundidad. Y vamos a ver que el juego de los Incoterms nos va a permitir también tener mucha tranquilidad a la hora de realizar una compraventa internacional. Desde el seguro hasta conocer, oye, a lo mejor estoy trabajando con un FOB y no sé que el riesgo se transmite en el puerto de origen en vez de en el país de destino, porque creo que coste y riesgo llegan hasta el mismo punto. Bien, pues vamos a ver que no y con claves muy fáciles vamos a tener ese mecanismo controlado. Por cierto, os digo, el blockchain, no sé si alguno de los participantes que estáis trabajando con navieras y en operadores logísticos estáis trabajando con blockchain. Me encantaría que me lo refirierais en el foro y en el chat, porque me consta que las navieras y muchos operadores logísticos en FIATA, que son los transitarios, están trabajando ya con blockchain y los smart contracts y el blockchain, que ya veremos que tiene que ver mucho con la trazabilidad, pues están ahora mismo en nuestro mundo internacional y me encantaría que si alguno estáis trabajando con blockchain, pues lo pusierais de manifiesto porque es el futuro y creo que todos los participantes pues vais a trabajar en un futuro en este mundo. Bien. Seguimos. Creo que MERX, CMA y algunas otras navieras importantes, que como yo digo, hay navieras que mueven más que el PIB de que el PIB, perdón, que muchos países pues están ya desarrollando estos software con blockchain. Pero es que incluso nuestra ley de navegación marítima ya incluye pues el tema de los conocimientos de embarque digital, etcétera. Con lo cual yo creo que esta revolución digital va a llegar y para bien, para ofrecer seguridad al mundo del comercio internacional y de la logística. Bien, seguimos. Bueno, ya hemos establecido cómo son nuestros Incoterms, cómo nos gustan y vamos a hablar de ellos en nuestro curso y cómo nos gustan, ¿por qué? Porque nos van a permitir saber no solamente cómo se realiza la transacción, sino
conocer cómo podemos cotizar y negociar bien nuestra mercancía, nuestro servicio, según el Incoterm. ¿Por qué? Porque en la medida que manejemos los costes y hablemos en precios según Incoterm, vamos a saber, insisto, los costes que se imputan a la transacción, porque no es lo mismo hablar de precio de mercancía o de prestación que hablar de costes imputables a la operación de que se trate. Pues esto, nuestros Incoterms, nos los van a chivar y os digo, os van a encantar. Por otro lado, cuando estamos en un mundo internacional, a veces pues, nos ha sucedido que vemos estas 3 letras, estas 4 letritas, que nos parecen, oye, ¿esto qué será? Pues que sepamos que en el comercio internacional, en los contratos internacionales, pero hasta en un WhatsApp, en un correo electrónico, que es que lo veo a diario, cada letra tiene una importancia. ¿Por qué? El uso de distintos idiomas va a hacer que cada letra, pues por ejemplo, en este caso en inglés, tenga su significado. No se va a interpretar, no se va a hablar en un lenguaje o en una verborrea para el intercambio de bienes ni de servicios, sino que se va a ir normalmente con un idioma donde cada letra y cada palabra va a tener su trascendencia. Yo me acuerdo precisamente en un arbitraje que tuvimos en Sevilla, bueno, en el mundo de las commodities, de las materias primas. Pues un trader ofrece a un vendedor hacer un washout contract. Ah, pues sí, no sé lo que era un washout. Bueno, pues al final era salir al mercado porque no le había provisto de la mercancía y salir al mercado, y si hay una subida del precio, pues la acepta el propio vendedor. Con lo cual el vendedor tuvo que indemnizar al comprador por esa subida de precios simplemente diciendo washout contract. Dijo, yes. O sea, no sabía a lo que estaba diciendo ese yes. Y bueno, costó mucho dinero, ¿eh? Y, en fin, que quiero que sepáis que todo lo que veáis es susceptible de que tenga un significado y que es importante conocerlo. Y ese conocimiento es sencillo siempre y cuando se tenga la formación concreta. Estos términos que he puesto aquí, comprendo que hay muchos o algunos de los participantes que estáis trabajando con operadores logísticos y os sonarán, otros no, pero si los encontráis, que lo vamos a ver en el curso también, pues que sepamos que tiene un significado en asunción a responsabilidades y gastos de nuestro contrato de fletamento. Dejamos ya el mundo quizá un poco más logístico para dedicarnos a nuestro contrato de compraventa. Es muy importante poner la descripción cualitativa y cuantitativa de la mercancía, la calidad, los tecnicismos y la composición, etcétera. ¿Por qué? Porque si lo dejamos abierto, lo que, por ejemplo, a nuestro comprador le podemos dejar abiertos es la virtud de que diga que hay un incumplimiento. ¿Por qué? Porque no se acepta la descripción, porque no se adecúa a la descripción. Cuanto más describamos algo, normalmente menos problemas y menos parcela a la interpretación vamos a tener por parte del destinatario. La cantidad y tolerancias puede ser que nuestro producto o nuestro servicio sufra una merma o aumento en función de su propia naturaleza, pues se establecen unos márgenes de tolerancia en el propio contrato. La descripción del envase y el detalle del embalaje. Estamos hablando ahora de que desde el 1 de enero tenemos una nueva tasa con el tema del plástico que se va a introducir a nivel europeo. Pues a lo mejor es importante poner en nuestro envase que es reciclado, que es sostenible. Pues esto es importante y eso se va a tener que detallar porque puede tener una repercusión en el país de destino. Los requisitos sanitarios, fitosanitarios, que pase el puesto de inspección fronteriza, que cuente con los certificados imprescindibles. Si es un CITES, por ejemplo, estamos hablando de diferentes especies de animales. Veterinarios, estamos hablando también del SOIBRE, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a tener que tenerlo en cuenta y que conocerlo para tener una buena confortabilidad a la hora de llegar a firmar nuestro acuerdo de compraventa o nuestro acuerdo de prestación de servicio de distribución, el que corresponda en cada caso. Bien, también según las características del producto y sobre todo si hablamos de servicios o de ingeniería, perdón, vamos a tener que establecer si el producto requiere de instalación, si nuestro propio personal va a ir a esa instalación y los gastos que se deriven de esa instalación en su caso. El mantenimiento postventa, también estamos hablando de esto, pero es que debemos de conocer
cuál es el mantenimiento postventa en el país de destino y qué se establece como garantía para los fabricantes en ese país de destino. Y si puedo aumentarla, quizá ofrezco algunas ventajas competitivas. Pues esto también se va a ver en nuestro contrato de compraventa y lo vamos a tener en cuenta. Disculpa, Bien, Raquel, sí. un segundito. Preguntan por aquí. Hay ocasiones en que el contrato de compraventa se resume en un correo, un pedido de confirmación. ¿Sería válido? Bien, pues a pesar de que podría resultar válido, en realidad no lo es porque la oferta y la aceptación de esa oferta requieren de unos requisitos para que se considere un contrato. De esta forma, lo que se está haciendo es dejar a la voluntad de las partes y a la interpretación o al arbitrio de estas determinadas partes del contrato y que a la postre nos va a dar cierta inseguridad cuando existe algún problema entre las partes contratantes. Luego, yo es que he visto hasta WhatsApp de confirmación, pero es que esos WhatsApp son a veces susceptibles de que sean modificados. Entonces, por eso digo que a la hora de... yo con algunos clientes, incluso a faldón de correo, se establecen unas condiciones generales de contratación que las vamos a utilizar y van a servir como base de ese contrato y nos van a dar determinada formalidad y seguridad. Espero que haya quedado resuelto. Sí, muchas gracias. Sigue, por favor. Sí, bien, pues como decía, y Juan Carlos hablaba de ello, otro de los medios o los mecanismos de protección tenemos el relacionado con el precio. Es muy importante poner bien el precio, incluso la forma de detallar el precio. El otro día veía en un correo que ponía dólar con el símbolo de la S cruzado por dos rayas. Bueno, pues que sepamos que existen, que el dólar se acuña en diferentes países. Entonces tenemos que poner USD. Dólar estadounidense, porque si no, no sabemos en qué precio estamos cotizando, o sea, en qué moneda estamos cotizando nuestro precio. Esto es importante, os parecerá quizá irrelevante, pero os digo que puede llevar a error y que verse utilizado en nuestra desventaja si lo hemos utilizado. Bien, también establecer si el precio de nuestro producto o de nuestra prestación incluye visación o comisiones de posibles intermediarios. ¿Por qué? Esto al final, y creo que con este ejemplo queda claro, es ¿va con IVA o sin IVA? Pues habrá que establecerlo, ¿no? O sea, ¿se incluye la comisión o se incluye la comisión? ¿Se incluye el gasto de la inmobiliaria, por así decirlo? Sí, no, hay que establecerlo. No se puede quedar a la interpretación de las partes. Bien, el monto total del contrato, que esto es diferente a cuando se aplican rappels, etcétera. Y esto es importante también a nivel de aduanas, ¿eh? Establecer también esa división, si se aplican descuentos comerciales o, bueno, pues de alguna manera estamos queriendo tener determinados guiños con la contraparte. Y luego, por último, muy importante, poner la validez del precio. Es decir, si nuestro producto, además, sobre todo si está sujeto a fluctuaciones, bien porque sea una commodity o bien porque sea de un producto de temporada, está sujeto a subidas y bajadas de precio, nuestra oferta, nuestro contrato pondrá hasta cuándo ese precio es válido. Seguimos con nuestros mecanismos, entre los cuales se encuentra el transporte. Hemos hecho alusión a los Incoterms, hemos hecho alusión a los medios de pago, pero también el transporte es importante. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta cuál es el medio de transporte a utilizar y quién lo contratará. Una parte, la otra, quizá un intermediario, eso se va a tener que establecer. ¿Cuál es el puerto de carga y el de descarga? Yo una vez vi que había un transporte ferroviario de Sevilla a un puerto canario. Esto era imposible. O sea, era un transporte multimodal, obviamente. Pero a veces cometemos este tipo de errores que al final, pues, bueno, nosotros que ya somos profesionales de esto o queremos serlo, tenemos que ser muy quisquillosos con este tipo bueno, pues de meteduras de pata, por así decirlo. Bien, la compañía de transporte. Muy importante elegir qué quiero. Negociar con una naviera, negociar con una compañía aérea o prefiero hacerlo con un transitario como un operador logístico que ordene toda la cadena. Detallar si hay embarques
los llamados transshipments permitidos o no permitidos a la hora de realizar ese transporte. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi mercancía, que por ejemplo estamos hablando de temas de agroalimentario o cualquier tipo de mercancía que puede resultar perecedera, que está sujeta a una temperatura de ambiente o incluso un intercambio de gases dentro de, por ejemplo, de nuestro contenedor, pues esos transbordos suponen un riesgo que no estoy dispuesto a asumir y por lo tanto lo voy a establecer también en mi contrato de compraventa en su caso o de distribución, el que corresponda. Y luego aclarar si, oye, comprador y vendedor o el prestador o quiere trabajar con un forwarder, es decir, un tercero que organice pues, todo el tema de la logística. Raquel, disculpa, otra pregunta que nos hacen. Sí, ¿Es necesario siempre haber negociado un Incoterm? yo lo aconsejo en todo caso, el tema de los Incoterms. ¿Por qué? Porque de cara a las aduanas, de cara a un tercero, de cara a una financiación bancaria o cualquier tipo de financiación que necesitemos de un externo, nos van a pedir un Incoterm, pero además nos va a dar el confort y la seguridad de que existe un régimen que es aprobado en el mundo del comercio internacional, en el mundo de los negocios internacionales, para poder aplicar a una transacción determinada. E insisto, las propias aduanas trabajan con precio CIF, precio CIP, etcétera. Con lo cual, lo mejor es siempre trabajar con un Incoterm que nos dé esa seguridad de que haya un régimen internacional que elegimos y que nos va a decir qué responsabilidades vamos a adoptar en función del mismo. Yo siempre, siempre lo aconsejo, pero es que es más, si estamos trabajando con medios de pagos internacionales, como bancarios y demás, nos lo van a exigir uno determinado. O sea que mejor anticiparse, trabajar con ellos y manejarlos en nuestro día a día en el mundo internacional y de los negocios internacionales. Yo, como digo, operadores logísticos somos todos y yo animo a los participantes a pensar si reciben en su casa de AliExpress o cualquier tipo de operador internacional de venta por Internet. Muchos de ellos han podido tener algún problema de que la mercancía se les pare en puerto, incluso yo les digo, "Jo, es que pone shipment o shipping o puedes hacer el seguimiento de tu paquete, pues esto es paquetería, esto es negocio internacional, al fin y al cabo es un sistema logístico. Eh, ahí también se trabaja con Incoterms, aunque no lo sepamos, es un DDP que es puesta en destino, con todo pagado y todo asumido. ¿Quiere decir que el precio de lo que yo estoy comprando es exactamente? No, te van a imputar el precio de la mercancía más los costes que asuma el vendedor hasta que llegara a tu puerta, perdón, ¿vale? Pues esto, que sepamos que todos somos operadores del comercio internacional, mayor o menor escala, como yo digo, doméstico, pero que lo sepamos. Bien. Sí, preguntan además que cuánto suele costar el articular un Incoterm. Bien, normalmente la cotización del Incoterms la vamos a ver con el otro, con la otra parte contratante, por así decirlo, pero es que hay muchos operadores en comercio internacional que solo se manejan con o sea, con un precio Incoterms fijo. Tengo clientes que dicen, yo vendo solamente posicionando con tal Incoterms. Y entonces lo que van a decir es bueno, llegar a ese entendimiento respecto de qué quiere asumir cada una de las partes en todo este proceso de responsabilidades y en tiempo, César, yo diría que muy poco. Pues, ¿por qué? Porque todos los operadores del comercio internacional saben que cuando dan un precio y lo dan según Incoterm, qué quieren asumir o qué quieren dejar de asumir. Entonces, la verdad que fijar postura respecto del Incoterms es muy fácil. Normalmente los operadores trabajan ya con la terminología del Incoterm directamente y pues en tiempo yo diría que lo mismo. El mismo que se trata en fijar el precio en tanto en cuanto forma parte del precio, porque forma parte del coste de la transacción el Incoterm, porque nos va a decir cuáles son los costes imputables a la operación. Hay Incoterms que si los conocemos nos resultarían sumamente útiles. Por ejemplo, un Exword para el tema de perecederos, a mí me gusta mucho decir a los clientes, tiene determinados vericuetos, digamos, a efectos del IVA, pero yo tengo muchos clientes que dicen, oye, es que no me recogen la mercancía y es mercancía perecedera. Bueno, pues si nosotros hemos pactado en nuestro Incoterms, que puede ser un Export o FCA,
que la recogida es de tal día a tal día, estableciendo ventanas. Si esa mercancía no la recogen en tiempo y esa mercancía sufre algún problema desde el propio deterioro, porque sea una mercancía perecedera, o porque tenga menos caducidad puesta en supermercado, por ejemplo, cuando hablamos de mercancía, o porque, oye, en mis instalaciones hay un incendio, la mercancía se pierde y no la has recogido en tiempo, pues ese riesgo ya se ha transmitido a la parte compradora. Es decir, fijaros de qué forma estamos protegiendo nuestro producto. Y eso te lo da un Incoterms. Y el mecanismo y el conocimiento de ellos te va a permitir poder gestionar mucho mejor y proteger, como decíamos antes, nuestro producto. Y eso se hace a través del Incoterms y a través de nuestro contrato. Bien, seguimos. Seguimos hablando de nuestros Incoterms. Como veis, los tenemos en todo porque son muy importantes. Y también en temas de seguro. ¿Por qué? El Incoterms nos va a decir si hay seguro o no, es decir, si tenemos asegurada o no la mercancía en este caso. Y, por ejemplo, un CIF o un CIP, esa I de la que estamos hablando precisamente es Insurance, que es seguro. Esos seguros, además, cotizan en función de las pólizas del Instituto de Pólizas de Londres y tenemos, claro, tenemos las pólizas de la A a la C en función no risk. Y, o sea, vamos, lo que todos podemos entender como tenemos nuestro seguro de coche, por ejemplo, ¿no? A todo riesgo, a terceros, etcétera, en función del precio de la mercancía. Bien, pues, se asegura un 110% del precio de la mercancía, pensando precisamente en esos gastos que el Incoterms también nos va a definir quién los asume. Los alcances de la cobertura, ¿esto por qué? Por ejemplo, ahora es muy importante, hablamos de zonas que están tenemos zonas de guerra. Bueno, pues tenemos la Institute War Clauses, ¿vale? Que es para asegurar nuestra mercancía cuando pasa o llega a zonas de guerra. Pues existe también un tipo de póliza bueno, para cuando el destino de nuestra mercancía está en estos países en guerra, desafortunadamente. Podemos elegir la compañía de seguro, la quiero de primer orden, la quiero europea. ¿Por qué? Porque normalmente va a tener en nuestro país una filial o una sucursal a la cual dirigirnos. Las características de la póliza. Si voy a hacer una transacción determinada, aseguraré esa transacción determinada, mientras que si voy a realizar un contrato de suministro, igual necesito una póliza flotante que cubra cada una de las partes del suministro, ¿vale? Cada una de las entregas. Bien, esto es muy importante, por tanto, como un mecanismo, establecer qué seguro quiero, qué quiero que cubra y todo esto a través de la compañía de seguros, el país de destino y el producto de que se trate. Por tanto, es muy importante también negociar el seguro y negociarlo dentro de nuestro contrato. Os hablaba antes de la trazabilidad, la rastreabilidad. Esa capacidad de rastreabilidad en algunos productos adquiere especial importancia, es más, es imprescindible, por ejemplo, en el tema agroalimentario, ¿de acuerdo? En el tema cárnico, en el tema lácteo, es decir, en aquellos productos a consumo, también en medicamentos, también en fin, muchísimos productos sujetos a una regulación determinada, también por normas de certificación, vamos a necesitar esa rastreabilidad, ¿vale? Esa capacidad de trazabilidad de los productos para saber que los mismos, por ejemplo, pues no se ha roto la cadena de frío, no han estado sometidos a determinadas circunstancias meteorológicas que podrían tener incidencia en la naturaleza del producto, etcétera. Entonces, es muy importante y que sepamos que esa trazabilidad ya también, pues digamos que está digitalizada o es susceptible, en este caso, de esa blockchain del que hablábamos antes y que se están desarrollando software absolutamente vamos, increíbles para asegurarla y que tengamos precisamente pues esa capacidad de saber dónde está nuestro producto, por dónde ha pasado y en qué circunstancias ha pasado. Bien, tenemos una pregunta. ¿Existen seguros para dar cobertura al riesgo por el cambio de moneda? Sí. Y hay también la pregunta de Juan Carlos. Como decíamos antes, existen productos bancarios que nos van a asegurar si, por ejemplo, pactamos un precio
y cuando llega el producto a destino es cuando se produce el pago, ¿vale? Mediante una transferencia y existe una variación en el tipo de cambio de la moneda que se ha pactado para el precio, bien, pues en este caso se puede, mediante un seguro contratado, que no perdamos el valor que tenía según el precio por la moneda que se pactó en el contrato. ¿Vale? Es decir, si lo pactamos en dólares y el dólar, por cualquier circunstancia, pierde valor respecto al euro, por ejemplo, pues ahí el seguro de cambio nos va a precisamente asegurar ese riesgo de menor valor de la moneda de que se trate. Bien. ¿Es realmente necesario, es aconsejable tener un seguro de cambio en operaciones internacionales? Bueno, a ver, aquí si tenemos poca experiencia tenemos poca experiencia en el mundo de los negocios internacionales, yo sí aconsejo tener un seguro de cambio, también en función del tipo de pago que hayamos acordado en nuestro contrato, ¿vale? Si hacemos muchas transacciones a nivel internacional o vamos a realizarlas, quizás ese seguro de cambio tendríamos que ver si nos cuesta más el producto bancario en sí que las fluctuaciones que vayamos teniendo en función de las monedas con las cuales vayamos trabajando. Es decir, monedas cuyos países estén sujetos a unas determinadas oscilaciones de carácter político que puedan incidir en ese valor de la moneda nacional. Entonces, habrá que estar al caso concreto, pero yo creo que con unas pautas determinadas, que vamos a ver en el curso, podremos precisamente decir, oye, ¿me merece la pena? Sí o no. También dependerá, pues, insisto, del coste del propio producto que nos ofrezca nuestro banco. Bien. Raquel, nos pregunta Isabel, ¿nos podrías dar alguna recomendación de software blockchain para el sector agroalimentario? Bueno, se están desarrollando los software de blockchain, quien los está desarrollando son precisamente las navieras y estoy convencidísima de que con muchas de las navieras estáis trabajando. Me gustaría saber el país de destino, ¿vale? Porque determinadas empresas de paquetería como UPS y DHL también están trabajando con nuestro software, es decir, si nosotros somos exportador tal cual, según elijamos nuestro operador logístico, nuestra naviera o nuestro transitario, nos van a ofrecer la posibilidad de empezar a trabajar ya con este blockchain, ¿vale? Entonces yo creo que de aquí a muy poco determinadas navieras y operadores logísticos transitarios nos lo van a ofrecer y determinadas empresas de paquetería, si por ejemplo hacemos consolidación de cargas, grupajes y demás, también nos lo van a ofrecer. Yo sé, por ejemplo, si alguno estáis exportando a Estados Unidos si utilizáis pues UPS, tanto carga aéreo como paquetería, insisto, porque tengamos que consolidar carga o cualquier cosa, en breve van a ofrecer esa capacidad del blockchain y del smart contract que se va a realizar entre comprador y vendedor, y estoy convencida de que la CCI y otros organismos internacionales no gubernamentales también los van a desarrollar para que volquemos bueno, pues se me ocurre decir como un ejemplo, una especie de QR que acompaña a nuestro producto, pues ese QR que escaneemos y venga desde el contrato de compraventa hasta todo lo que logísticamente ha pasado por ese producto. Yo sé que es muy importante, sobre todo para determinados productos agroalimentarios, por el tema de la trazabilidad, por el tema de la seguridad alimentaria, tema paquete higiene y sobre todo si nos dirigimos a determinados países como son, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Por las exigencias que nos ponen en frontera e incluso en la producción del producto agroalimentario en concreto, bien sea aceite, bien sea fresco, bien sea alguna salsa, en fin, sé que es importante y creo que va a aportar mucha seguridad. Lo que no sé si nos va a quitar al abogado de en medio, así que me da un poco de miedo, pero espero que sigamos haciendo falta. Isabel, ¿te ha quedado más o menos claro? Bueno, ya nos dices. Sí, todo claro. Vale. Por otro lado, Isabel, aunque no venga al caso, todo el tema de puntos críticos de control
análisis de calidad y demás cuando se está fabricando el producto, ¿vale? La cadena de producción, si queremos asegurarlo de cara a su exportación. Si, por ejemplo, la exportación es de cara a Estados Unidos, deberemos de estar a las normas que exige la FDA respecto de la producción y las auditorías que correspondan en su caso. Y si son otros países, también deberemos de estar a las normas de calidad que exijan los países de destino para adaptarlos a nuestros procesos productivos y que mediante auditorías de determinadas certificadoras, que puede ser Global Gap, GRASP, en fin, ¿vale? Si nos pongan ese sello de certificación respecto de la producción para poder exportar ese producto, perdón, a un país determinado con esa certificación que nos van a exigir en el país de destino. Bien, seguimos, ya queda menos, chicos, ánimo. Sé que estamos en la hora que estamos, pero ya queda menos. Otro mecanismo de protección que vamos a incluir en nuestro contrato y que me resulta absolutamente interesante es aquel relacionado con la entrega. Si hay embarques parciales o totales, es decir, yo he negociado un número de kilos o he negociado una prestación del servicio. ¿Puedo realizarla de una vez o tengo que dividirlo? Bien, pues esto lo vamos a prever en nuestro contrato. Y luego establecer las multas respectivas o las salvedades en caso de incumplimiento de la no entrega o entrega fuera de término. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Es muy importante de cara a hallar el demérito de nuestra mercancía o el demérito del coste de nuestra prestación de servicios. Por ejemplo, yo estoy comprando bañadores en el exterior o vendiendo. Bien, pues sabemos que la época del bañador, aquí en Europa al menos, va desde abril para la venta hasta junio. Pero es que en julio ya tenemos rebajas. ¿Qué pasa si mi comprador, en vez de entregármelo en el mes de marzo para que yo lleve a cabo la distribución, me lo entrega a finales de mayo, principios de junio? Pues resulta que ya mi producto, esa distribución, va a llegar tarde al mercado. Por lo tanto, mi bañador incluso ya entra directamente en el periodo de rebajas. Ha demeritado, tiene menos valor. Por lo tanto, el momento de la entrega es muy importante en función de los compromisos comerciales que yo adquiera o que adquiera también, a su vez, mi comprador. Entonces, van a quedar fijados. Y si es esencial para nosotros, vamos a establecer unas cláusulas en las cuales digamos, si usted no entrega en tal fecha, le aplicaré, pues, por ejemplo, pues el coste de oportunidad o la pérdida de valor en el mercado, etcétera. O promociones para Navidad. En fin, se me ocurren muchos ejemplos. Bien, tenemos aquí otra pregunta. ¿Y si es puerta a puerta y no despachan la mercancía sin un pago extra? Vale, te refieres al door to door. Aquí estamos hablando de transporte multimodal. Tú lo decías, María, por el... es M. Curia, no sé el nombre exacto. ¿Te refieres, por ejemplo, vale, al door to door, pero en respecto a blockchain o trazabilidad o cómo? México. Mira, ¿te importaría ser un poquito más conciso en la pregunta? O sea, respecto a blockchain o a qué te refieres exactamente. Ah, bien. Esto yo creo que pasa mucho a los que estamos comprando a través de Internet y de repente nos mandan una notificación de la agencia tributaria correspondiente y nos dicen que el producto ha llegado a frontera y que necesitamos pagar un extra cost o algo así, porque si no, no entra en el país de que se trate. Bien, esto normalmente es un problema del vendedor, porque el vendedor ha asumido una serie de obligaciones, que es que el producto sale de país A país B, pero no ha pagado por todas ellas, ¿vale? No ha pagado por todas ellas o no reúne los requisitos administrativos que se necesitan. Quiero decir, un DDP, que es un puerta a puerta, por ejemplo, tema de paquetería. No nos vamos a ir muy lejos para que todos lo entendamos, porque como cada uno tiene su propia idiosincrasia, según lo que se dedique, pues lo hacemos así. Yo contrato por internet que me llegue un paquete y me lo paran en la aduana española.
¿De qué responsabilidad? Pues ahí veremos si el vendedor no ha pagado todo lo que debería haber pagado para que me llegue a mí, es decir, esos derechos de aduana, de exportación, de importación, etcétera, pero se da la casualidad, y ya lo veremos con los Incoterms, por eso digo que es algo absolutamente apasionante. Yo, para hacer un DDP, es decir, un door-to-door, necesito un operador logístico que sea mi agente, aunque yo sea extranjero, en España para que me represente ante la aduana española y yo lleve a cabo el despacho de importación. Yo, vendedor extranjero. Muchos de ellos no tienen ese agente logístico, ese agente en aduana en España que le represente. Entonces no pueden despachar a importación, con lo cual la mercancía no te va a llegar. Pero es que eso ocurre en casi todos los países. Te puedo hablar de México. Si tú en México, yo estoy exportando a México y no tengo un representante ante la aduana de México, nunca puedo despachar a importación, con lo cual el producto que tú has comprado y que debería llegar a tu puerta no va a llegar porque no soy capaz de despacharlo a importación para que te llegue a ti. Mm. Bueno, ojo, el ex-work es la niña bonita del que entiende que no debe hacer nada. Ojo con el ex-work. Si estamos hablando de ex-work, nunca puede ser, si es un door-to-door, en ese caso, el exportador es el comprador. Sucede a la inversa del caso que os he puesto, que es el DDP, ¿vale? Entonces, en el ex-work que tú refieres, resulta que el que compra, ¿vale? El comprador extranjero debe de tener un agente en la aduana española que despache a exportación. Es decir, se da la paradoja con este Incoterm que el comprador, que es extranjero, es decir, el importador, despacha a exportación. A los efectos prácticos, un export es como una especie de compraventa doméstica. De ahí los problemas que nos da el export con los IVAs en la aduana de exportación y al exportador comprador, vendedor, perdón. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿No? Bueno, oye, pues yo me alegro, ¿eh? Seguimos, que ya nos queda muy poquito. Bien, para todos aquellos que os dediquéis a una actividad susceptible de protección, bien por propiedad industrial, propiedad intelectual. Vamos a hacer unos contratos en los cuales establezcamos perfectamente qué es lo que estamos cediendo y qué parte de nuestra protección en qué parte de nuestra protección vamos a poner el punto que nos dé precisamente esa, digamos, confianza con nuestro interlocutor o con nuestra contraparte contractual. Por ejemplo, uno de los truquitos así, vamos a decir, malvados de determinados distribuidores, no sé si entre los panelistas hay distribuidores, es que cuando empiezan a negociar un contrato con un vendedor, con otro distribuidor, a su vez, puede ser, lo que hacen en el país de destino es proteger la marca, registran la marca. Bien, pues esto con un precontrato en el cual yo antes de sentarme con este señor, ¿vale? O con algún agente que se dedique a proyectos culturales, antes de sentarme con ellos, cuando yo tengo una idea, cuando yo voy a desarrollar un proyecto, insisto, cultural, de algún producto y demás, voy a firmar un precontrato, ¿vale? Lo que hablábamos, nuestra carta de intenciones, nuestro memorándum, ¿vale? Y sobre todo, ese contrato de confidencialidad, donde yo proteja mi marca, mi proceso, mi idea cultural, mi proyecto y posteriormente en el contrato vamos a dejar muy bien fijados qué cedemos de nuestra protección para que ese producto o bien esa prestación o ese proyecto llegue al país de destino. Insisto, hay muchos distribuidores que lo primero que hacen es proteger y registrar marcas y determinados productos, incluso puede ser un nombre de dominio en Internet en el país al cual nos queremos dirigir. Y eso puede ser un problema. Y es un problema evitable, como hemos visto.
Bueno, pues hasta aquí a todos los participantes y que, bueno, como digo aquí, el contrato y la negociación de los riesgos son la clave de la seguridad de todos los operadores del comercio internacional. He corrido en algunas partes, en otras me he detenido más, pero espero que haya sido sobre todo de provecho y que el tiempo que habéis dedicado pues os resulte sobre todo, bueno, pues bien apostado y bien, bueno, y todas resueltas las dudas que hayan surgido durante la ponencia y que ahora seguiremos también con ellas para, bueno, pues para poder solventarlas en caso de que se pueda. Aquí tienes una pregunta. Ujú. ¿Crees que los Digital Product Passport van a ser importantes en el futuro del comercio internacional? Bueno, mm, dependerá exactamente del producto concreto. El comercio internacional, como os digo, está sufriendo una serie de desarrollos de carácter digital, de blockchain y demás. Creo que sí van a ser importantes, pero en función del producto. Y habrá que ir al caso concreto. Mm. Todo yo creo que va a depender de la utilidad que den los intermediarios. Es decir, que nos obliguen a pasar por determinados tipos de contrato, determinados software y demás para desarrollarlos. Pero sí que creo que van a tener su protagonismo. Ajá, perfecto. Bueno, les quería decir a los asistentes si se lanzan más a abrir el micro que levanten la mano y si no, pues por el chat. O por el chat o por micro. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia. Son unas pinceladas de lo que es el curso International Management que imparte Cajasol en colaboración con Stenda y a lo cual os animo a todos a que os inscribáis. Un precio de 155 euros, un precio muy competitivo en el mercado, que abarca. Voy a compartir un momento la pantalla. Ah, bueno, ya lo está compartiendo Isaac. Muchas gracias, Isaac. Si quieres, te cedo a ti la palabra. No te Eh, oímos. Ahora. de acuerdo, pues muchas gracias César. Pues efectivamente, bueno, siguiendo el hilo de lo que comentaba César, pues efectivamente, ¿no? Este taller, este pequeño taller, este webinar monográfico sobre claves para proteger el comercio y el negocio internacional, pues es una pincelada para ilustrar pues cuál va a ser el contenido de esta formación que aquí pues había compartido la página web donde vienen los detalles sobre el curso, el enlace al formulario de inscripción que ha compartido César también en el chat. Eh, que bueno, cuyo objetivo es pues dar una formación sobre todas las cuestiones que son necesarios conocer para hacer negocios internacionales y de manera integral, ¿no? Todas las cuestiones relacionadas con el marketing, cuestiones jurídicas, como un poco pues de lo que ha versado este taller, cuestiones financieras, que también se han mencionado algunas de ellas, etcétera, ¿no? Entonces, pues efectivamente, yo creo que esa es una de los atractivos que tiene esta formación, que es una formación, en primer lugar, de alto nivel, con profesionales muy experimentados, como puede ser el caso de Raquel, y de manera integral, ¿no? O sea, todo reunido en una única formación para poder conocer de una manera integral y holística pues todas las cuestiones que son necesarias conocer, ¿no? Y pues en ese sentido, pues yo creo que es una oportunidad muy buena para todas aquellas empresas que, pues nada, que ya están en proceso de internacionalización, ya están internacionalizadas y se quieren consolidar o quieren iniciar ese proceso de internacionalización para que alguna persona de su equipo pues, pueda recibir esa formación sólida e integral para poder realizar con garantías este proceso que, como muy bien Raquel nos ha comentado, pues bueno, pues tiene muchísimos detalles, muchísimas particularidades de todo tipo bueno, que es necesario conocer. ¿No? Va a ser una formación muy práctica, de tiempo estimado de estudio por parte de los alumnos, pues serían unas 365 horas. Aquí está en la página. Bueno, esta página pues podéis examinar, podéis examinarla. Comenzará el lunes 6 de febrero
dentro de 2 semanas y terminará después del verano, el 13 de octubre del 2023. En total son unas 29 semanas. Y bueno, va a ser una formación también muy flexible para adaptarla pues, a la idea de que la formación está pensada para profesionales, para personas que estén trabajando y que lo puedan compaginar pues, con su día a día en la empresa. Una carga de trabajo, de dedicación estimada entre 10 y 12 horas por semana. Pues la formación va a ser online y mayormente pues asíncrona, ¿no? Existirá una serie de material de estudio y una serie de actividades, casos prácticos, ejercicios y una serie de sesiones síncronas que servirán sobre todo para contextualizar y para poner en común dudas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la mayor parte del curso va a ser asíncrono, online, para que sea muy flexible y que cada persona pues, lo pueda adaptar a su situación particular, ¿no? Aquí está el enlace a la solicitud de inscripción. Bueno, y bueno, sobre todo, pues gracias a, digamos, a esa, digamos, promoción que hace Extenda, ¿no? Está promovido por Extenda, entonces, bueno, pues tiene un precio simbólico, ¿no? Un precio, creo recordar, está por aquí, 655,51 euros. Bueno, es un precio pues, prácticamente simbólico para lo que digo, ¿no? Que es una formación de muy alto nivel, formación, bueno, pues, no sé, tipo máster, para poder conocer pues, de primera mano todo lo que se necesita conocer relacionado con cómo hacer negocios internacionales y todas sus buenas prácticas, etcétera, ¿no? Correcto, Isaac, muchas gracias. Sí, un curso muy completo. Raquel, aquí hay un comentario. Hola Paloma, ponme antecedentes. ¿Habéis contratado para Sí, logísticos? No entiendo muy bien. sí, es que Paloma en privado me ha hecho una pregunta y Ah, entonces ¿y le has le he contestado? contestado. Sí. Ah, perfecto. Mm. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Una vez más, te agradezco tu tiempo, agradezco la disponibilidad de todo el asistente y bueno, deciros que este taller ha sido grabado y será publicado en Extenda TV. Sin más, pues nada más que me queda, pues agradeceros vuestro tiempo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.